gusta? ¿Te intriga? ¿Te molesta? Cuéntaselo todo a la Cápsula de la Justicia y el defensor la traerá a nosotros para dar respuesta a todas tus preguntas. Cápsula de la Justicia, el programa del defensor del televidente de City TV. El 21 de mayo se celebró el Día Nacional de la Afrocolombianidad y en capítulos anteriores hemos concluido que el lugar que se le da al tema y a sus protagonistas en los canales de televisión del país es limitado. Hoy analizaremos si esa situación ha cambiado. Bienvenidos y bienvenidas a la Cápsula de la Justicia. Las invitadas son: mi nombre es Ini Lorena Cuesta Mena, soy directora y productora de cine y televisión, magíster en gestión cultural, activista afrocolombiana y fundadora de Cimarrón Producciones. Soy Vanessa Márquez, periodista, directora de la revista digital Vive Afro, emprendedora y gestora cultural. Mi nombre es Jennifer Urrutia Briñez, soy publicista, fundadora y directora de AfroApp, una plataforma no educativa digital afro, centrada en las realidades históricas y contemporáneas de África y su diáspora. Para empezar, veamos qué se encuentra de la afrocolombianidad en los informativos y programas de opinión de la televisión colombiana. Generalmente está relacionado, ¿cierto?, con temas sobre en qué está la población afrocolombiana. Encontramos opiniones por parte quizás de expertos o expertas que no pertenecen a la comunidad y se centra en información quizá un poco más dada en meses especiales como el mes de la afrocolombianidad a temas de cultura, de arte, de danza o gastronomía. Históricamente, y los medios de comunicación han registrado las comunidades afro desde unas temáticas, desde unos imaginarios y desde unos escenarios de los cuales no nos sentimos identificados. Actualmente, tan solo el 10% corresponde a las comunidades afrocolombianas. Y si nos ponemos a analizar los lenguajes que hay detrás de ellas, estas informaciones están cargadas de estereotipos, de exclusión, están cargadas de temáticas que van enmarcadas en la violencia, en la pobreza, en los desastres naturales e incluso en la cultura exotizada. El espacio que se le ha dado al tema de la afrocolombianidad, que por supuesto va más allá de las manifestaciones culturales, folclóricas, musicales y gastronómicas, es también un crisol de aportes históricos, sociales, de tradición literaria y de construcción de nación que sí se ha logrado visibilizar en canales regionales, pero que aún no ha logrado tener un espacio, un impacto, una importancia en los programas televisivos de los canales nacionales. ¿Cómo se representa la afrocolombianidad en series, telenovelas, reality shows y programas de humor de la televisión colombiana? Siempre está muy ligada al sesgo que se tiene un poco racista frente a las características de las personas negras en la pantalla. Entonces su cultura siempre es vista de forma de burla, de chiste, siempre se denota y se denota que sus papeles nunca son representativos, que siempre son papeles con unos estereotipos muy marcados, como empleadas de servicio, ¿cierto?, o de labores extras, del chistoso, la chistosa, de exagerar un poco sus características físicas, de jugar con su lenguaje. En telenovelas todavía seguimos viendo una baja representación de las comunidades afrocolombianas, generalmente, y lo que nos cuentan algunos actores es que les dicen no hay papeles para negros, y los papeles para negros tienen que ver con el servicio doméstico, con el obrero, tiene que ver con el celador o el vigilante, ¿sí? Pero estas representaciones tienen que cambiar y tienen que mostrar justamente la diversidad de conocimiento que hay en la comunidad. En los programas de humor se sigue mostrando al afrocolombiano como el bruto, como el que no sabe, como el letrado, y en los reality shows pues se muestra desde la sexualización, ¿sí?, desde el cuerpo, desde el deseo, desde la fogosidad. Estas narrativas son supremamente dañinas para la comunidad y para la reivindicación que estamos buscando como sujetos afrocolombianos que tenemos intelecto y que somos buenísimos también en otros campos del saber. Cineastas, escritores, directores de la comunidad afrocolombiana todavía están subrepresentados, lo que ha llevado a una menor representación en la pantalla y también que a su vez nuestras historias no sean mostradas con nuestra visión, con nuestras experiencias, con nuestra propia voz.
y por lo general la afrocolombianidad ha tenido un papel, se podría decir que secundario, en las series y telenovelas en nuestro país, cuando se trata de celebración, de festividad, de juerga, de chiste, exotismo, superstición, se tiene en cuenta la población afro, es decir, que aún persisten esos prejuicios, estereotipos, arquetipos. La audiencia opina. ¿Qué información sobre las personas afrocolombianas es registrada por los canales de televisión? Temas relacionados con el deporte, con el arte y pues infortunadamente también con violencia. Sin embargo, no se resalta la cultura y también los saberes, que son un gran aporte que esta comunidad le ha hecho al desarrollo de nuestro país. Hay medios y hay iniciativas que trabajan por reivindicar las luchas y reivindicar el trabajo de las comunidades negras de nuestro país. Sin embargo, también y sigue permaneciendo ese imaginario o esos estereotipos negativos, ya sea en la forma como se registran o se cuentan las noticias o en los contenidos de entretenimiento, novelas, realities que nos encontramos en algunos medios y plataformas de difusión masiva. Cuando entró Jair Romero en la televisión a protagonizar una novela como fue El Joe, hizo como un boom en ese momento y comenzó a mostrar que han habido cambios, que ha sido más incluyente con la cultura afrocolombiana. Pero si me lo preguntas hoy, yo creo que todavía falta un poquito más. Estamos como muy identificados con una tendencia musical y con una forma de vestir que nos caracteriza. La comunidad afrocolombiana ha buscado tener mayor visibilidad en los canales de televisión. Se está viendo que hay muchos actores y actrices afrocolombianos, negros, raizales o palenqueros que están intentando hacer una labor, pero creo que la incidencia más fuerte que están teniendo o estamos teniendo en este momento es empezar a crear nuestro propio contenido de manera independiente. Por mi cabeza, por mi sentir, pasan muchas otras cosas. Mis pensamientos, mis deseos, mis luchas, mis disputas, mis críticas. Como afrocolombianos hemos querido tener una presencia digna dentro de los canales de televisión. Esto se ha buscado a través, primero, de presentadoras, que podamos tener representación de mujeres y de hombres afrocolombianos en las noticias y en las presentaciones de los diferentes programas que hay en la televisión. Y mientras la protección de los saberes ancestrales de la región pacífica colombiana continúa, les agrego el siguiente dato. Según varios documentos, el nombre Biche viene de las lenguas ancestrales de los bantúes en el centro de África. Uno de los promotores de la firma del Pacto por la Vida y por la Paz es el obispo de la diócesis de Quibdó, Monseñor Juan Carlos Barreto. Buscamos representación a través de las historias que se cuentan sobre nosotros, pero también de las historias que podemos contar, que no solamente tienen que girar en torno a lo afro. Tanto los artistas como los actores, en fin, todas las personas que participan en los escenarios televisivos tienen la capacidad de interpretar historias universales. Todos los creadoras y creadores de contenido afro han hecho bastantes esfuerzos para visibilizar su trabajo en canales públicos, locales y regionales, ya que lastimosamente no hay suficiente financiación para la visibilización propia de estos contenidos. Si lo decís pasito te vuelves flaquito y si lo decís fuerte te inflas. Y aunque han habido convocatorias gubernamentales o empresas privadas que se han sumado a apoyar con estímulos económicos a la población afrocolombiana para la realización de miniseries, de series web, de documentales, entre otros, se supone que es un avance, pero que esto no debería quedar ahí. En capítulos anteriores hemos concluido que se requiere mayor protagonismo de las personas afrocolombianas en los canales de televisión del país. Recientemente, los canales han mostrado mayor interés en su registro y representación. Hay que destacar que los canales más locales, regionales, han logrado unos avances importantes, rescatando un poco la cultura, ¿cierto? Y los aportes de las comunidades, en este caso étnicas o negras, en la construcción también de país. Pero creo que en los canales privados, un poco más de élite, se ha visto y se ha evidenciado que su papel sigue siendo aún muy sesgado, y creo que esos avances están muy medidos de qué manera estamos representando a la población negra en las pantallas. Asimismo, aunque los avances han sido varios dentro de estos canales regionales,
creo que sigue siendo un tema donde se limita a unos temas específicos, que siempre tienen que ver con lo cultural, lo gastronómico o el tema de sabiduría ancestral. Los canales nacionales considero que aún no hay una representación que uno pueda considerar favorable para la comunidad. Si nos ponemos a analizar la parrilla de programación de estos canales en las noches, sobre todo, si hay 1 o 2 actores afro o negros, es muy poco, y además si analizamos también los discursos y el contexto con el que ellos están allí, pues nos vamos a encontrar con otras cosas. Creo que hay una voluntad sobre todo de medios comunitarios y de algunos medios locales. Sin embargo, considero que todavía las narrativas de nosotros, de los afrocolombianos, siguen estando en manos de otros. Entonces, desde allí también es el llamado para que nos permitan a nosotros contarlo, porque tenemos profesionales que se han estudiado, que han capacitado, cineastas, productores audiovisuales, realizadores audiovisuales, directores que pueden hacer un gran trabajo para mostrar de verdad nuestra esencia y mostrarlo de manera digna y totalmente consecuente con lo que somos. Por ejemplo, en canales regionales, locales, comunitarios, se ha logrado ver el trabajo que han hecho por darle espacio, por darle voz a las y los afrocolombianos, a visibilizar sus contextos, territorios, formas de vida. El 80% de mi familia es del Valle del Cauca, somos afrodescendientes. Me gusta cantar, escribir canciones, me gusta leer. Algo que aún falta por transmitir y ver en los canales nacionales. ¿Por qué esa respuesta de los canales de televisión colombianos? ¿Qué hay detrás? Dentro de los canales comunitarios, regionales y locales hay una apuesta muy grande de los movimientos y organizaciones de derechos humanos en Colombia que buscan cómo se dan estas representaciones en la pantalla y cómo se empiezan a visibilizar. Entonces, dentro de eso o detrás de eso también como hay unas incidencias que se han aplicado. Lo que se busca es que las personas sepan de dónde vienen, cuál es su historia, que sepan cómo pelear sus derechos, cambiar ese estigma en el que nos tienen a nosotros los afrodescendientes. Pero en el caso de los canales privados, pues todavía el hecho de que no haya una representación adecuada sigue siendo directamente un racismo sistemático, ¿cierto? Que se teje dentro de los imaginarios de la televisión colombiana en general. Los comunitarios o los canales comunitarios lo que han hecho es ser canales independientes que muchas veces son dirigidos o que están siendo trabajados por las mismas personas de la comunidad quienes hacen estas grandes apuestas. Yo creo que por un lado existe ciertos estigmas todavía en el subconsciente de toda la población colombiana, de los directores de los medios de comunicación, de quienes toman las decisiones de las parrillas de programación de los medios o de los canales de televisión, y es justamente que los negros no generamos rating, que los negros no consumimos y que los negros somos pobres como para generar un ecosistema o una economía del consumo a través de estos contenidos audiovisuales. Es de conocer que los principales medios de comunicación en nuestro país han representado rutinariamente una imagen distorsionada de las personas que hacemos parte de la población negra, siendo retratados como criminales, perezosos, rebeldes, inestables a nivel familiar, social, emocional. Las familias negras han sido representadas como disfuncionales, se ha exotizado a la mujer negra y se han blanqueado personajes negros. Y poco se ha visto también que alguna persona negra esté ocupando cargos directivos, ejecutivos o relevantes en alguna serie televisiva. Podemos afirmar que en nuestro país hay discriminación y racismo, y que el hecho de que haya población negra o gente negra en programas de televisión es algo a lo que se le ha dado poca importancia. Para las y los profesionales afro que han tratado de construir y mantener una carrera en la televisión o en el cine, la industria ha sido, según muchos de sus relatos, un lugar de trabajo relativamente inequitativo y de pocas oportunidades. Después de comerciales veremos si la población afrocolombiana está difundiendo contenidos de su interés en plataformas digitales frente al poco espacio que se les da en los canales tradicionales. Ya regresamos con la cápsula de la justicia. Seguimos con la cápsula de la justicia.
Ya vimos que se da poco espacio a la comunidad afrocolombiana en los canales de televisión en Colombia. ¿Están generando sus propios contenidos en plataformas digitales? Las iniciativas que más se pueden resaltar son las que vienen haciendo dentro de los movimientos sociales jóvenes en varios territorios del país, como lo son Buenaventura, Nuquí, Tumaco, aquí en Bogotá, y otros espacios donde lo que han hecho es generar sus propios contenidos. ¿Y cuáles son esos contenidos? Sus realidades, ¿cierto? Vemos que ya están creando, en este caso como lo es Cimarrón Producciones, que es el lugar que lidero, contenido muy directo desde la ficción, el documental, series web. Pensar que nosotras somos bellas y que ese reflejo de esa belleza no es solamente interior, como antes nos decían, no es que eres linda por dentro, no, por fuera también, en nuestras formas. Muy ligado también este tema transmedia, de cómo podemos compartir mucha más información desde otras formas, como lo son los podcasts, como lo son los videos, como lo son también el tema de escritura y otras apuestas más. Se han generado muchísimas iniciativas, está la revista Vive Afro como ese espacio donde no solamente trabajamos lo escrito, sino también lo sonoro, lo audiovisual, lo digital y multimedial. En los últimos años hemos creado contenido comprometido con nuestras comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Existen otras iniciativas de documentales. Como escritor se me planteó que si quería escribir el exilio compulsado del negro en este continente, debía hacer referencia a sus orígenes. De series, de cortometrajes que también están circulando por allí en los ambientes digitales y que tienen que ver también con personas que se han pensado mucho el tema audiovisual. Han surgido otras iniciativas como grupos, como plataformas educativas, como plataformas donde podemos también conocer la historia de África y la historia colombiana. ¿Sabías que África, además de ser la cuna de la humanidad, también es el lugar donde los historiadores ubican los inicios de la música? Hoy conoceremos algo más de la música y su relación con la historia de nuestro pueblo. Hay numerosos creadores y creadoras de contenido que son diseñadores, periodistas, actrices, abogados de diversas profesiones, labores y conocimientos. Es importante reconocer que estos espacios digitales son creados principalmente en gran medida para nuestra propia comunidad, por personas de la propia comunidad y poblaciones. El turbante, atado, retorcido, amarrado, ha cubierto nuestras cabezas durante siglos, un pedazo de tela lleno de historia, de resistencia, de religión, que hace parte de un sinnúmero de culturas y atraviesa las más variadas simbologías. Esta prenda es un símbolo de resistencia a la aculturación y una forma de reafirmar la identidad. Y pueden encontrar contenido variado de historia, cultura, ocio, moda, deporte, música, marketing digital, saberes ancestrales, gastronomía. ¿Qué se logra con la presencia de contenido sobre la afrocolombianidad en plataformas digitales? Uno de los grandes aportes que se pueden hacer desde ahí o que hemos venido haciendo desde ahí es que haya mucha mayor visibilidad de los procesos que estamos haciendo, de la manera como nos contamos, ¿cierto? Ya sea por medio de una serie, de un documental, de una historia. Y creo que eso se vuelve muy importante para transformar y cambiar esos imaginarios que precisamente la televisión ha instaurado en muchos y muchas en Colombia y en el mundo. Asimismo, las limitaciones que encontramos, una es que asimismo hay falta de posibilidad de acceso a internet dentro de las comunidades étnicas y ahí hay un choque de cómo ellos pueden seguir generando sus contenidos, con las frecuencias que lo crean y demás. Por otro lado, encontramos también que hay falta de oportunidades, ¿cierto? Y presupuesto para crear un contenido de alta calidad que permita escalonarlo para televisión nacional o más para televisión regional. Con todos estos medios se logra identidad étnica, ¿sí? Se logra empoderamiento, se logra orgullo, se logra que las personas afrocolombianas pasemos a un papel protagónico, podamos conocer nuestra historia, esa historia que se nos ha sido negada, pero que también podamos construir un mejor futuro, ¿sí? Un futuro opacado por las diferentes dinámicas sociales, económicas y políticas. El principal factor en este momento pues es empezar a que estos contenidos sean mucho más visibles. Dándole espacios a nuestras historias y visibilizando los diferentes rostros de lideresas y líderes, víctimas y sobrevivientes, llegando a más lugares de nuestro territorio.
que puedan llegar a otras esferas, que puedan llegar a otros públicos, que además de eso podamos tener financiación, que podamos generar una sostenibilidad económica, pero también en el tiempo, para que estos contenidos y estas plataformas puedan seguir funcionando y sobre todo puedan trascender. Por medio de las plataformas digitales se puede mostrar el trabajo que estamos haciendo las personas afrocolombianas, elevando nuestras voces, visibilizando nuestros talentos en diferentes áreas, profesiones y saberes. Estos espacios virtuales han servido como los lugares donde las personas de nuestra comunidad se han sentido representadas, han aprendido más sobre su historia, sobre su cultura, pero además han podido compartir sus experiencias. No solo han sido medios para la autopromoción, sino para ayudar a llamar la atención sobre ese talento subrepresentado que hay en nuestras comunidades. Sin embargo, hay diferentes maneras de atar el fular y diferentes estilos de portarlo, que según la disposición sobre la cabeza de la mujer que lo lleva, describe su situación, su clase social, su clan y su rango dentro de la sociedad. Y aunque hay un mercado masivo al cual dirigirse, a diferencia de la televisión, también hay una serie de desafíos para los creadores de contenido de nuestras comunidades, que en algunos casos se encuentran en lugares apartados o donde el funcionamiento de la tecnología no es óptima. Además, hay medios alternativos de comunicación afrocolombiana que para poner en puesta y en marcha sus proyectos necesitan aparatología, licencias y demás para mantener su funcionamiento, y esto supone un coste que muchas veces no pueden mantener. Después de comerciales veremos qué cambios se requieren para que la televisión colombiana sea realmente incluyente con el registro y la representación de las personas afrocolombianas en la pantalla. Ya regresamos con la cápsula de la justicia. Seguimos con la cápsula de la justicia. ¿Qué cambios se requieren para que la televisión del país sea realmente incluyente en el registro y la representación de las personas afrocolombianas en la pantalla? Yo creo que los cambios son muchos. Considero incluso que debería haber una política pública de representación afrocolombiana en los medios televisivos, pero creo que también parte de la voluntad, parte también de que se nos dé la oportunidad, ¿sí? A veces en nuestra comunidad lo que hace falta es eso, una oportunidad para mostrar realmente el talento, lo bueno que somos en los diferentes campos y en las diferentes áreas, que haya una voluntad de los directores, de los medios de comunicación, de los realizadores, de los productores, cuando ellos tienen la oportunidad también de contar una historia sobre lo afro, entonces que llamen también a su equipo de trabajo a personas que lo son, a personas que vivimos en carne propia lo que es tener este color de piel y lo que es cargar también con la historia, pero también con los estereotipos infundados históricamente en el país, que los medios de comunicación han sido uno de esos canales fundamentales por donde se ha lastimosamente transgredido a la comunidad. Se necesita más representación desde la construcción de los contenidos. No podemos seguir cayendo en el ejercicio de que cuenten, hablen de la población negra afrocolombiana, pero que las personas que están detrás de esa creación sigan siendo personas blanco-mestizas o bien personas que su sesgo sigue estando limitado a lo que creen que es una población. Para ello es importante tomar acciones precisas, directas, donde se empiece a contar con el perfil de realizadores, de camarógrafos, de directores, directoras, de productores, de directores de artes, directores de campo, que dentro de un equipo de realizadores hayan personas afrocolombianas en la cabeza cuando estemos contando con este tipo de espacios. No podemos seguir cayendo en que las personas negras se representen de la misma manera. Para eso necesitamos que se empiece a gestionar guionistas y personas que sepan de la realidad afrocolombiana y que sobre todo empiecen a representarse de otras maneras. Por eso mi apuesta es para que pensemos en que es tiempo de que la población negra tome espacios de incidencia en la televisión colombiana. Las percepciones, el refuerzo de las creencias y actitudes sobre un grupo poblacional pueden ser influenciadas por los medios de comunicación,
Y para esto no solo basta con ser incluyentes, está en investigar, en conocer su contexto social e histórico. La audiencia opina. ¿Qué cambios se requieren para que la televisión del país sea realmente incluyente en el registro y la representación de las personas afrocolombianas en la pantalla? Tiene que ser un cambio desde lo esencial, y lo esencial es dejar las cuotas a un lado para dar una verdadera participación que se aleje de cualquier mecanismo excluyente y racista, porque si nosotros nos fijáramos más en el talento de las personas negras, podríamos tener una mayor representación en los programas, en los noticieros, en los diferentes formatos de televisión. Dejar que un negro, por ejemplo, pueda presentar un programa simplemente por el hecho de que tiene el talento, la expresión corporal que genera la credibilidad, o que haga reportería porque tiene capacidad investigativa y que es serio en el cubrimiento de fuentes, por poner algún ejemplo. Y en el caso de los programas, no tener simplemente la posibilidad para los negros desde programas que escenifiquen historias de negros, sino que hayan historias de la cotidianidad colombiana que puedan ser personificadas con negros que tienen la capacidad y el talento. Primero, necesitamos tiempo. Segundo, necesitamos personas que estén dispuestas a contar bien la historia de nuestro país, con todos los actores involucrados, con las comunidades afro, con las comunidades indígenas y demás grupos étnicos que habitan nuestro país. Tercero, también necesitamos espacios y necesitamos medios de diferentes formatos, de todos los formatos, que estén interesados en contar esa historia y de esta forma ser parte de la historia. Uno de los cambios es que se explora un poco más el tema de la cultura negra y de la historia negra en el país, y se toma más en cuenta el tema de la belleza negra, de la belleza afro. Yo creo que eso permitiría que tuviéramos una participación más incluyente. Hasta aquí llega este capítulo de la Cápsula de la Justicia. Nos vemos el próximo domingo a las 2 de la tarde con otro tema de su interés. Y no olviden contactarnos para contarnos lo que les gusta o les molesta de la programación de City TV. Defensortelevidente@citytv.com.co 311-224-4956. Avenida Calle 26, número 68, B70.